Presentamos Estudios de Cosmovisión Bíblica con el arquitecto Luis Sena Carrasco. Bienvenidos. Buenos días, muchas bendiciones para todos. Qué bueno que nos podemos juntar otra vez este viernes 19 de febrero para continuar nuestros estudios de cosmovisión bíblica. Una bendición grande para cada uno. Los que nos ven en YouTube, muchas bendiciones. Suscríbanse al canal y dennos seguimiento. Pues tenemos a Luis Sena con nosotros, como siempre, así que muchas gracias, Luis, por estar una vez más con nosotros. Adelante con el estudio de hoy. Muy bien, buenos días. Es como siempre un placer para mí poder compartir con ustedes estas verdades tan trascendentales que nos ayudan a conocer más a Dios, su palabra, sus propósitos, y nos ayudan a profundizar en cómo servirle en nuestra generación. Hoy vamos a trabajar en la lección El poder de la historia, en la sección 3.2, y tenemos algunas preguntas de reflexión, continuando y acumulando contenido dentro de esta lección tan importante. Así que podemos pasar inmediatamente a las preguntas para ir compartiendo. Las preguntas están en el chat. La primera, como ya ustedes saben, enumerar las 3 ideas que considero más importantes en esta lección. Yo puedo empezar diciendo que básicamente en la lección o el video se trató sobre las ideas y cómo las ideas tienen consecuencias en nuestras vidas, cómo las ideas se propagan a través de el tiempo, a través del mundo, a través de nuestra cultura, y asimismo cómo el evangelio debe de penetrar en la cultura. Creo que esas fueron 3 de las ideas centrales. Yo también tengo las mismas, así que estamos en la misma página. Si alguien más tiene algo diferente. Yo no la escuché, lamentablemente, tuve que parar un momentito, pero las mías son las mismas. Bueno, fue una especie de resumen, que las ideas tienen consecuencias, que las ideas se propagan y el hecho de disipular las culturas. O sea, esas fueron como las 3 ideas principales. Claro, habría que, él habló de ella, de cada una de ellas, pero más o menos fueron las 3 ideas que yo vi que importante que él describió. Algunas cosas que vi que probablemente fueron expresadas directamente. No es que estoy sacando ninguna idea fundamental, sino que datos que me permití buscar después. 200 millones de mujeres en el mundo, menos 300. Según decía, 200 millones. Parece que el dato era de anterior. Yo busqué, o pudiera ser real, pero como quiera es mucho. Yo busqué Como quiera, sí. en un foro, ¿cómo se llama de las Naciones Unidas, y habla de 77 millones menos de mujeres en el mundo. O sea, se está hablando de muchas personas que probablemente han sido, como él dice, sacrificadas. Eso es atroz. No importa que sean 100, o no importa que sean 200, o no importa que sea una. Algo que vi y que dice Darwin es que vivimos vidas sin examinar,
sin cuestionarnos. Cuando él hace el ejemplo de la joven que cortaba la carne, simplemente la cortaba porque veía que su mamá la cortaba. Nunca se preocupó por saber si la mamá la cortaba por una cosa, por otra, pero que se hacía así, se hacía de manera corriente y común, sin pensar cuál era la situación. Entonces, otra sí que creo que ustedes mencionaron, no hemos visto el Evangelio como discipular las naciones, y una que menciona también es que el precio de las leyes, malas o buenas, es pagada fundamentalmente por la población común. Fíjense, este tema de cómo las ideas transforman la cultura es trascendental para el concepto de la Gran Comisión, del discipulado de las naciones. Porque el discipulado de las naciones tiene como objetivo el transformar las culturas. Un evangelio que no transforma la cultura es un evangelio mediocre, es un evangelio de mala clase, es un evangelio que no sirve. Y un evangelio que no sirve a los humanos nos mueve a la pregunta: ¿será acaso un evangelio que le sirve a Dios? Y un evangelio mala clase que no le sirve a Dios y que no le sirve al prójimo, entonces, ¿para qué existe? ¿Para qué sirve? No sirve para nada. Esa teología de que creen en Jesucristo con una profesión de fe superficial que no se manifiesta en transformación personal, ni en transformación relacional, ni en transformación cultural. Eso es paja, heno, hojarasca. Eso no sirve, eso es mediocridad. Mediocridad evangélica al 100%. Y si el cristianismo, las iglesias, los líderes toleran mediocridad evangélica, eso no quiere decir que el dueño del evangelio, que está sentado a la diestra del Padre, tolere mediocridad evangélica. O sea, ¿ustedes creen que el que pasó por Getsemaní y cogió la pela de la cruz va a tolerar mediocridad de su mensaje de salvación y de transformación? No, absolutamente no. No puede ser. Entonces, es grave la realidad que nosotros estamos viviendo por falta de edificación. El evangelio necesariamente produce conversión individual y se proyecta en la transformación de relaciones e instituciones. Necesariamente. Si no, no sirve. Si no, no sirve. Una vez que quedamos claros en eso, podemos tener un contexto más grande del propósito de Dios para nuestras vidas y para su propósito cósmico. Pero no podemos nosotros seguir albergando la falsa presuposición de que cualquier evangelio es tan bueno como el evangelio. O sea, como pensar como la comida que venden en la calle, cualquier pollo frito es buen pollo frito. Nadie creería eso. Un pollo frito en aceite viejo no es lo mismo que un pollo frito en aceite fresco y bien sazonado. En ningún ámbito de la vida cualquier cosa es buena. En ninguno.
Entonces, ¿cómo lo va a hacer con el mensaje del evangelio? No, eso no es más que una negligencia y una falta de criterio y de madurez del cristianismo histórico y específicamente el cristianismo contemporáneo en que nos ha tocado vivir. O sea que el énfasis de la lección es un énfasis que, aunque no se ve tan a flor de piel, es un énfasis importante, porque el proceso, como las ideas penetran y transforman la sociedad, es el mecanismo diseñado por Dios para el discipulado de las naciones, que usualmente nosotros lo asumimos como automático. Se predica el evangelio y los convertidos se transforman, crecen espiritualmente en santidad, influencian su entorno y poco a poco, la sociedad va mejorando porque hay mucha gente que van a la iglesia los domingos. Antes iban con una Biblia bajo el brazo, ahora ni siquiera la llevan. Se supone que llevan la Biblia en los celulares y cuando abren el celular para ver la Biblia, lo primero que sale es el WhatsApp en el culto y no pueden resistir la tentación de ver quién le mandó un WhatsApp nuevo y si la persona que le mandó el WhatsApp nuevo es una persona interesante para ellos. En lo que el predicador lee el pasaje, está el creyente en el culto leyendo el WhatsApp. O sea, ese cristianismo de mala clase es el cristianismo que el Señor Jesucristo va a aprobar. No nos hagamos, no soñemos con eso. No lo soñemos de que nosotros vamos a poder engañar a Dios con religiosidad barata. El pueblo de Israel se enfrentó a algo similar. De hecho, el pueblo de Israel tenía que hacer más trabajo, tenía que conseguir los animales para el sacrificio, animales perfectos. Inventaron comprárselo a los que lo vendían perfectos ya, para ni siquiera tener que hacer la selección. Y crearon todo un negocio para el culto. Y Dios, por ejemplo, en el libro de Isaías, les amonesta, acá, como quien dice, ¿cómo yo carne para que ustedes me estén trayendo aquí sacrificio indeseable para mí? Como que yo necesito sangre y carne, como si yo fuera carnívoro. No, olvídense de eso. O sea, Dios llegó a decirle a su pueblo, es harto de su adoración. Ya me tienen cansado de su sacrificio y canto y adoraciones y oraciones. Me tienen cansado. Entonces los evangélicos no llegaríamos a un punto de cansar a Dios como lo hizo el pueblo de Israel. Eso es una pregunta interesante para nosotros meditar y ponderar. Porque si la respuesta es sí, nosotros tenemos un problema serio. Entonces, el Espíritu Santo debe revelarnos a nosotros. Si se pudiera dar en el caso del Nuevo Testamento, como la amenaza que el Señor hizo en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, si se pudiera dar una situación similar a la que recogió el profeta Isaías. Por eso es de suma importancia saber el alcance que debe tener el evangelio, sobre todo para nosotros que educamos personas en el contexto del evangelio. Es decir, usando el evangelio para enfocar el conocimiento de la creación. Si nuestro evangelio es defectuoso y mediocre, nuestra tarea educativa cristocéntrica va a ser mediocre. Y entonces entraremos en el mismo grupo de aquellos que hemos señalado, que señaló Isaías,
y que el Señor amonesta en su mensaje a las 7 iglesias. Muy bien, podemos pasar entonces a la pregunta 2. Creo que en cierto modo hemos resumido. En la parte 2, la pregunta 2 dice: exprese en un párrafo la enseñanza de esta lección. No sé si pudiéramos seguir a la tercera, porque esa creo que... Sí, yo creo que la hemos resumido. Con la disertación elaboramos el contenido de la 2. Bien, la tercera dice: utilizando la ilustración del terreno, la semilla, el árbol y los frutos para el funcionamiento de una cultura, enumere las consecuencias que ha producido en la sociedad dominicana la semilla de mentira de que algunas personas han sido designadas por Dios para ser mejores que el resto de sus conciudadanos y que son ellos los que mejor saben cómo la sociedad debe organizarse y de algún ejemplo histórico. Adelante. Bueno, Luis, yéndonos primero por lo último, un ejemplo histórico de eso que se está cuestionando es la vida de la República Dominicana en los últimos ciento y tantos años. Nosotros tenemos una cultura de dictadores. Nosotros tenemos una cultura de Ulises Heró, nosotros tenemos una cultura de Buenaventura Báez, nosotros tenemos una cultura de Trujillo, nosotros tenemos una cultura de Balaguer una y otra vez, nosotros tenemos una cultura de Leonel Fernández una y otra vez, porque son elegidos, son escogidos, son gente que en su cédula, como han dicho por ahí, tienen el título de presidente y eso no se quita. Entonces, esa influencia de esa gente que se cree y que nosotros le hemos dado el puesto elevado de líderes sin saber que nosotros somos los que sostenemos su liderazgo, nos ha hecho creer que ellos son los iluminados realmente. De una forma tan burda que como lo han hecho ellos, es entregando cositas, no creando estructuras donde el dominicano pueda, con las habilidades que le ha dado el Señor, desarrollarlas, desarrollar capacidades en el campo, desarrollar capacidades en la industria, desarrollar capacidades en el comercio, sino que entregando una serie de dádivas en diferentes estaciones del año. Ahí vienen las habichuelas en la Semana Santa, vamos a entregarle las habichuelas de la Semana Santa. Ahí viene el Día de las Madres, vamos a entregarle el regalo del Día de las Madres. Ahí viene la Navidad, vamos a entregarle lo de la Navidad. Ahí vienen los Reyes. Entonces, esa dádiva y esa concentración en el recibir que nos impusieron, que nos inyectaron, crea la dependencia de ese ser superior que se puede llamar hoy Balaguer, pero que mañana podría ser Luis Abinader. Ya. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, bueno, una mentira que a mí me llegó fue como el hecho de creer que, o algo que se repite mucho, y es que el evangélico o el creyente no debe involucrarse en política. Eso es algo como que siempre se ha venido discutiendo. Y como consecuencia de eso, hemos dejado que nuestra nación o que nuestro país se vea dirigido por personas que no tienen temor de Dios y que por ende no van a hacer nada en cuanto a los principios de Dios, porque el evangélico o el creyente o el que tiene los conceptos bíblicos impregnados o que los conoce, no está en ese ambiente. Quizás en los últimos años es que hemos visto como un mover de que la iglesia se involucre más en lo que es la política y en lo que es los derechos humanos.
Y cuando yo hablo de la iglesia, bueno, me refiero básicamente a creyentes maduros que quizá la iglesia evangélica también, porque la iglesia católica siempre ha sido un poder político, pero que se rige por la política, no quizás por la palabra de Dios o por los principios bíblicos. Entonces, no sé si ahí se pueda considerar la Iglesia Católica como algo que tenga influencia en nuestra sociedad, porque no lo ha sido así al pasar de los años. Eso fue lo que comenté. Bueno, si algo ha tenido influencia, alguien en la sociedad dominicana, y tiene, es la Iglesia Católica. Es el poder más grande históricamente en nuestras naciones latinoamericanas, por encima del empresariado y por encima de la clase política. Eso. Pero ¿de qué manera usa esa influencia? Es a lo que yo me refiero. Bueno, si tú quieres saber cómo usa su influencia, date una vuelta por Cristo Rey y por la Sursa y por Abraham Lincoln. Ese país es el producto de su influencia. ¿Ya? Ve a los hospitales públicos, ve a la Victoria para ver las condiciones en que están los internos. Ese es el resultado, ese es el fruto del árbol. Bien, ¿alguna otra contribución a esa pregunta 3? Don Luis, creo que lo que dijo Leandro es algo que lo hemos vivido a tal punto que nosotros mismos, y digo nosotros mismos porque no quiero salir no quiero mencionar a los demás sin mencionarme a mí, pero a veces tengo compañeros de trabajo que mientras entienden que tal persona está dirigiendo, se hacen sumisos a esa persona, y desde que ven aún esa misma persona, mañana ya no es la persona que está dirigiendo, sino que yo tengo parte de la dirección por encima de esa persona. Entonces ya ahora yo soy el que lo controlo, el que lo manejo, el que hago el que le digo lo que tengo que hacer. O sea, se muestra eso que decía Leandro de esa jefatura dañina, y eso realmente es que lo hemos aprendido, y no sé, como dice la gente por ahí, es como si lo tuviéramos en la sangre, y yo creo que eso es un mal que nos ha hecho mucho daño a nosotros. Bueno, hay un dicho popular dominicano clásico. ¿Cuándo es que en una reunión familiar el muchacho habla? ¿Los muchachos hablan cuándo? Sí, eso es. Cuando los grandes se callan. No, pero hay otra versión. Pero eso era antes, porque cuando ya cuando la gallina hacen pipí. Exactamente. Es verdad, el muchacho habla del pasado. Orina. Uy, ya, si desde la familia forman esa identidad en el dominicano, ¿qué ustedes esperan cuando ese niño sea adulto? La esperanza es que entre a una iglesia evangélica, conozca a Cristo, se convierta, y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entras a una iglesia evangélica, tú te conviertes en un hermanito. Entonces, cuando el hermanito entra junto con otros hermanitos, y el hermanito que es más vivo
y tiene más habilidades sociales, lo ponen a dirigir himnos y a dirigir estudios bíblicos los miércoles o los sábados, o a dar clases de escuela dominical, y el hermanito que es más vivo socialmente, en sus habilidades sociales, lo ponen a predicar y luego lo hacen diácono. Ya no es un hermanito, es un líder. Y si se lleva bien y es canchanchan, como decimos en República Dominicana, del liderazgo, lo hacen copastor o pastor asistente. Ya no es un hermanito. Su naturaleza cambió. El hermanito con el que él empezó en el evangelio debe ahora manifestarle un respeto, porque la nueva naturaleza del líder se manifiesta. Había una vieja naturaleza como hermanito y hay una nueva naturaleza como pastor o líder. Ese que en su familia le decía que tenía que estar callado hasta que los pollos fueran a orinar. Le pasa eso en la iglesia y le pasa algo similar en el trabajo y le pasa algo públicamente en la política. Ese es el devenir de la identidad del pueblo dominicano. Es decir, la institución y las personas encargadas de ser sal y luz se han constituido en colaboradores, socios, entre comillas, cómplices del sistema de la terapia de desempoderamiento de la persona. Entonces, con razón, vemos que ideas malsanas, ideas del infierno, ideas negativas, contrarias a la imagen de Dios en cada ser humano, dan fruto a varios niveles en el árbol de la sociedad dominicana y así de nuestras naciones latinoamericanas en general. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esa secuencia? Yo creo que alguna vez hemos referido esto, Luis, y no sé si va directamente con ello, pero ese deseo de nosotros de agradar y de darle el título de jefe a cualquiera que está cerca de nuestro entorno. Por ejemplo, cuando tú llegas a la calle, te vas a parquear en la calle porque no hay un parqueo disponible, te aparece el parqueador y te dice, comandante, comando, jefe, lo estamos cuidando. Hay una costumbre que he visto en los muchachos nuestros de DeFi, por ejemplo, de África. Papá Leandro, Uncle Ken, tío, otra persona, o sea, mamá. Eso es algo de los haitianos, por ejemplo. Nosotros tenemos unos haitianos que vienen aquí a la casa, nos hacen trabajo. Tía Austria, tío Leandro, prima, primos. O sea, es eso, parte de esa misma condición de nuestros pueblos, de esa herencia, o qué, ¿cómo tú lo ves? Claro, lo que pasa es que si eso va a ser no es malintencionado, es simplemente un indicador. ¿Por qué? Porque él es el indicador de ponerse por debajo. O sea,
el piropo masculino en la cultura dominicana es jefe, comando. El piropo femenino es buena moza, bonita, etcétera. Pero el masculino es jefe, comando. De una vez le toca, el tipo se lo cree, aunque sea imaginario. Los humanos vivimos en entorno imaginario, por eso es que los piropos funcionan. O sea, el piropo funciona porque imaginariamente la muchacha piensa lo que le acaba de decir el tipo. Ella se ve con esas cualidades. Y el comando y el jefe se ve con esas cualidades. La pregunta es, ¿por qué añora esas cualidades? Imagínense que en la cultura dominicana popular existiera para la persona que le digan jefe o comando, la costumbre antigua que se tenía con los padrinos. ¿Ustedes se acuerdan lo que debía hacer el padrino cuando visitaba al ahijado? ¿No recuerdan? Tenía que llevarle dinero, un regalo. Tenía que darle su medio. Porque en ese tiempo... Bueno, llevarle Bueno, era el un medio. regalo, sí. Medio peso era mucho Uh-huh. para el muchacho en ese tiempo. Padrino, ¿y mi medio? O sea, el padrino tenía que tener medio. Entonces, si para el que le dicen comando y jefe presuponiera que tendría que sacar 20 o 50 pesos, lo primero que diría es, no me diga comando, yo no soy tu comando ni soy tu jefe, porque estaría implicando que le dé su medio. Entonces, como no es así, es una manera de envolverte en una burbuja simbólica donde tú te imagines algo que tú quieres ser, poder sobre las personas. Poder. Por eso, comando, jefe, licenciado, doctor, todos ellos son títulos por encima. O sea, es yo ponerme por debajo. Porque el ponerme por debajo, te pongo a ti por encima. Y como tú quieres estar por encima, te puse donde tú quieres. Te estoy dando un piropo, un cumplido. Por lo tanto, estoy condicionándote emocionalmente a que seas favorable hacia mí. Y eventualmente me des una propina. Pero si no me das una propina, por lo menos me va a tratar bien. Porque te hice tratar bien. Como la muchacha, no es verdad que es tan bonita, pero al decirle el piropo, ella se lo cree. Y le da una sonrisa al tipo. El tipo sabe que no es verdad, pero tiene un indicador de que hizo efecto. El jefe le dice, sí, cuídame el carro. Ya le dio un trabajo. Eso significa un ingreso. Es una cultura de sirvientes. La cultura dominicana, al igual que las culturas latinoamericanas, están hechas sobre la base de sirvientes y señores. Sirvientes y señores. Y todo consiste en tú localizar dónde tú estás y ver quién es tu señor para no meterte en rojo y quiénes son tus sirvientes para darle fuetazo. Una cultura así no honra el reino de Dios ni fomenta el florecimiento de la nación. A menos que el evangelio no cambie eso. ¿Y qué pasa? El evangelio no lo ha cambiado porque ha adoptado el mismo modelo. En la iglesia buscamos quién es el jefe
quién es el líder y quiénes son los hermanitos. Entonces, al jefe no se le corrige porque el jefe ya no aprende más. Él llegó a través de su Biblia y del Espíritu Santo a todo lo que había que saber. Y el hermanito, el Espíritu Santo, no habla con él. Habla contigo para que tú le digas al hermanito. El Espíritu Santo habla con los líderes y los líderes hablan con nosotros. Los líderes no están esperando en aprender nada de nosotros. Y si nosotros le llevamos una pieza de discernimiento, ellos tienen que chequearlo con el ampalla de home o el ampalla de primera para ver si es verdad que la jugada fue como nosotros le dijimos. Porque no puede ser que el Espíritu te hable a ti y no a mí. Y si te habla a ti, me va a hablar a mí. Esa es la premisa. Entonces, como ustedes ven, eso es una estructura de sirviente y amo. Y eso no es el modelo de discipulado producto del evangelio del reino de Dios. O sea, es un discipulado mala clase. No es de metal, es de plástico. Pregunta, comentarios. Pero en ese sentido, Luis, si por ejemplo, por lo menos tocando la parte que tiene que ver con las profecías, o sea, yo creo que Dios puede hablarle a una persona y decirle o darle un mensaje directo para uno. Eso es posible, ¿verdad? Y eso no significa necesariamente que Dios no hable conmigo, sino que quiso enviarme el mensaje a través de otra persona, ¿verdad? O sea, que Dios te mande un mensaje. Uh-huh. Claro. Dios habla con quien Él quiera. Y no necesita intermediarios. Entonces, no es cierto que los líderes son intermediarios. Hay líderes que tienen dones para estudiar la palabra y extraer significados con más claridad y capacidad de enseñarlos para que sea más fácil ser comprendido. Esos son dones. Pero también hay líderes que tienen dones de enseñanza, que son personas, como se dice en el lenguaje popular, sangrú. Son gente con relaciones interpersonales toscas, porque nadie tiene todos los dones. El cuerpo de Cristo es una multiplicidad de dones, donde los dones de cada miembro son necesarios para la edificación del cuerpo. Y los dones de enseñanza y los dones de poder cantar no son los únicos dones que edifican el cuerpo. Entonces, hay dones de misericordia. Hay dones para confortar, para alentar, etc. El Espíritu distribuye los dones en el cuerpo como Él quiere. Y los dones que más se ven no son los dones más importantes. Eso lo enseña la Escritura. 1 Corintios 12. Muy bien, podemos pasar a la próxima pregunta. Bien. Utilizando la misma ilustración del terreno, la semilla, el árbol y los frutos, analice a partir del fruto en la sociedad dominicana de que la mayoría de la fuerza laboral está dedicada al ser empleado y no a ser empresario y crear nuevos negocios. ¿Cuál es la semilla de mentira a nivel del terreno de la cultura dominicana que ha producido este fruto? Si eres pobre, seguirás siendo pobre siempre y sencillamente tienes que
que trabajarle a los ricos. ¿Pero por qué eres pobre? No, yo estoy diciendo lo que nosotros generalmente nos enseñaron. No, está bien. No es que esté de acuerdo. No, es verdad lo que tú dices. ¿Pero por qué eres pobre? ¿Por qué eres bruto? Bueno, es que precisamente por ahí que se van generalmente. Tú eres pobre porque eres bruto. Y porque Dios te puso donde hay. ¿Verdad? Luis, hay una enseñanza. Hay una enseñanza que a nosotros nos dicen constantemente. Ve a la universidad, hazte profesional para que consigas un buen trabajo. O sea, lo que nos están impulsando es a que vayamos el sitio donde sea y consigamos un empleo. No nos están desarrollando o no nos están ayudando a desarrollar, o nosotros no estamos cultivando lo que es el emprendedurismo a altos niveles. Porque, figúrate, a nosotros no se nos enseña en la escuela ni siquiera el ahorrar parte de lo que nosotros ganamos, sino que no nos dan esas herramientas y nosotros no las buscamos tampoco, porque no somos un país que se dedica a preguntar y a investigar, no somos una sociedad que investiga mucho. Entonces, yo creo que esa premisa que dice Juan, tú eres, consíguete un trabajo, entonces, tú le vas a trabajar a los ricos, hay rico y pobre, eso es así, eso está determinado. Mira, en la propia Biblia dice que hay rico y pobre, y tú no estás para ser rico, tú estás para trabajar. Entonces, eso de que hazte de una profesión para que consigas un empleo, eso es algo que nos dicen nuestros padres o que nos han dicho alguna vez. Eso es parte de esa que nos han vendido. Sí. Keren. Bueno, yo tengo más bien una pregunta, porque en esta generación de los millennials, si bien es cierto que hay una parte que está dedicada a TikTok y a YouTuber y a toda esa serie de cosas, hay otra parte de esa generación de los millennials que se ha dedicado a la parte de emprender. Y todo lo que se oye hoy en día es emprendedurismo, emprendedurismo, emprendedurismo. Y en el tiempo de nosotros quizá era, mira, puso un negocio, pero ahora no, ahora todo es emprender. Entonces, en cierto modo eso no está cambiando, porque yo veo muchos jóvenes ahora que no quieren someterse a eso de que yo tengo que irme a emplear, sino que quieren emprender algo de ellos, ya sea por el uso de las redes o por uso de los recursos que tienen ahora a la mano. Pero sí veo que más que en mi tiempo estudian para tener algo de ellos. Entonces, ¿hasta qué punto, o sea, eso se ha quedado ahí de que yo no puedo tener un negocio? O sea, no sé, esa es mi pregunta. No, tú tienes razón. Eso va cambiando, pero no necesariamente va cambiando por razones positivas y buenas. Lo primero es que en la economía actual no hay trabajos bien remunerados para los jóvenes. El conseguir el primer empleo para un joven bien capacitado es muy difícil y es abusiva casi las condiciones que le ponen, supuestamente porque no tiene experiencia. Entonces, el joven que debido al desarrollo de la tecnología de información va descubriendo que tiene capacidades, prefiere arriesgarse en la economía informal que aceptar que trabajar por poca cantidad de dinero. Entonces ahí hay algo. Por otro lado, la psicología
de las últimas generaciones, de los millennials y la generación que le siguió, es una psicología manipulada por los diseños de la gente que ha trabajado ingeniería de masas para desarrollarlos como inconformes de las estructuras contemporáneas. No es tanto porque ellos han desarrollado un sentido de capacidad, sino porque se están enfrentando a un ambiente hostil que paga poco. Si los trabajos disponibles para ellos pagaran mucho, no incentivaran el emprendedurismo, porque no es una motivación de desarrollo personal, es una motivación de conseguir los recursos. Es que no están los trabajos, hay que crearlos, hay que irse a la economía informal. Y la economía informal prueba que ellos tienen esa capacidad. Pero la motivación también es porque ellos les han enseñado a no someterse a la autoridad y ha fomentado una rebeldía intrínseca que junto con lo otro los lleva a iniciativas en el sector informal. ¿Por qué? Porque el mundo está diseñado para en poco tiempo producir una gran cantidad de desempleados, sobre todo entre los jóvenes bien capacitados. O sea que ya estar bien capacitado no va a ser una base para tú tener un estilo de vida cómoda y clase media. Nos estamos acercando a una sociedad con características feudales, donde algunos van a tener mucho y la mayoría van a tener poco, con muy poca clase media entre los dos. Entonces, eso lo han estado fomentando los organismos internacionales con sus programas de desarrollo de emprendedurismo. No es una casualidad. No es que ellos han empezado a creer en el potencial que Dios le ha dado a los seres humanos. No. Es una ingeniería social para preparar a la gente a ser pobre. Eso es lo que es. Y nosotros como creyentes tenemos que tener una sabiduría para buscarle la vuelta y desarrollar educación en las capacidades que la cuarta revolución industrial y la automatización y el uso de los computadores se va a quedar corto, porque hay trabajos en los que los computadores se quedan cortos. Todos los trabajos que son repetitivos y especializados, los computadores lo pueden hacer mucho mejor que los seres humanos. Todos los trabajos que son de creatividad, de ingenio, de relaciones, los computadores no lo pueden hacer. Entonces, esos son los marcos de referencia para las profesiones del futuro que pueden generar mejores niveles de vida para la gente. Entonces, la sabiduría debe llevarnos a identificar esos renglones de educación donde la automatización y los robots se queden cortos. Todas las profesiones que coinciden con las características de repetición, trabajo repetitivo y trabajo muy especializado, los robots lo van a poder desplazar a esa fuerza laboral. Entonces, por eso hay que explorar esas ideas, pero el desarrollo del emprendedurismo no viene de un crecimiento aceptado en el mundo de las capacidades naturales que Dios ha puesto en los seres humanos para ser creativos y dominar la creación. Viene de iniciativas malignas. Nosotros debemos recordar que el mundo, los poderes temporales, los poderes mundiales en todas las áreas son dirigidas por el infierno,
no por el cielo. La gente del cielo se llama el pueblo de Dios. Los otros vienen del otro lado. Y no hay territorio neutral. Eso es una claridad que los creyentes debemos tener. De modo que, como se dice en el ambiente dominicano, tenemos que evitar que nos agarren asando batatas. ¿Ustedes saben por qué asando batata? Porque la batata corre en el peligro de quemarse si tú no la atiendes bien. Tú tienes que estar muy concentrado. Y mientras tú estás concentrado asando la batata, vienen los otros y se roban la cosecha. Entonces fácilmente agarran al campesino asando batata por estar tan concentrado para que la batata no se le quemen. Nosotros no podemos ser personas de la sociedad tan embelesados en los discursos mentirosos de los medios que nos conduzcan por el camino que los enemigos de Dios tienen trazados para entorpecer la obra de Dios. Porque nuestro camino es discipular las naciones, a pesar de la obra de las tinieblas. Porque el jefe de nosotros, el día que nos contrató como discípulos del reino de Dios, entre muchas cosas nos dijo: confíen, yo he vencido al mundo. Yo los he vencido. Y nosotros tenemos que mantener eso claro. Sea lo que sea que hagan los chinos, los alemanes, los rusos, los americanos, los fulanos de tal, los Naciones Unidas, quien sea, a todos juntos, el Señor les hizo una movida como la que se hace en el juego de jazz. ¿Ustedes recuerdan el juego de jazz? Con la pelotica hay una movida que es recoger toda la pieza. ¿Cómo que se llama esa jugada? Pony 1. Pony. El Ajá, Señor le hizo Pony a todito junto. Recogida para Pony 1. Exactamente. El Señor Jesucristo recogió para Pony 1. Ya, eso está claro. Yo he vencido al mundo. Listo. Atento a mí. Vayan y hagan discípulos de las naciones. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que lo quiera más claro, que coja una macota y lo repita 100 veces. Como los malos estudiantes. Debo callarme en clase, debo callarme en clase, debo callarme en clase. Así nosotros tenemos que repetir en el cuaderno: yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo, hasta que se quede dentro de nosotros quién venció al mundo y quién va a vencer a todo eso. Fabricante de bichos, fabricante de vacunas, fabricante de reseteo internacional. Hay uno que jugó Pony 1 con todos ellos. Y todo Dios. Ese es el marco de referencia para nosotros vivir. A él la gloria. Amén. Amén, amén. Preguntas, comentarios. Excelente. Yo lo único, bueno, al principio cuando lo escuchaba hablar del evangelio mediocre,
llega profundo. O sea, uno no puede escuchar eso y como que el corazón no llorar de algún modo porque es precisamente lo que vivimos. Y a veces se ve como una tarea tan difícil el cambiar eso, pero cada quien debe, digo, al menos este equipo que tenemos la oportunidad de escuchar, debemos de poner mucha atención, porque estas verdades realmente no se escuchan con frecuencia. Son muy necesarias y no se escuchan con frecuencia. Entonces hay que dar muchas gracias a Dios porque podemos escuchar y darle mucho valor a esto, que Dios nos va a llamar a cuenta. O sea, dentro del grupo tan grande del país que quizás esté estudiando la Biblia, o sea, pocos tengan la oportunidad de escuchar estas cosas. Entonces, que Dios nos ayude a darle el valor que realmente tiene y poder poner nuestra parte en que las cosas cambien de algún modo. Claro, y no debemos desanimarnos, porque de alguna manera nosotros hayamos estado compartiendo el evangelio mediocre. Porque es como cuando tú vas y tú sabes cocinar algo y tú ves a una persona que sabe cocinar mucho más que tú y ve que cuando está preparando un plato que tú sabes cocinar también, le echa un ingrediente que tú no habías pensado que se le echaba. Ya después que tú lo descubriste, ya tú lo adoptas. Y tú tanto no te lamentas de que en el pasado no se lo echaba, sino que ya de ahora en adelante, cada vez que tú prepares ese plato, se lo va a agregar. Entonces lo importante es asimilar eso y aplicarlo. No tanto lamentarse, que yo no lo sabía. Bueno, es verdad, no lo sabía. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo va a ser de ahora para adelante. O una persona que juegue un deporte y oiga a un maestro del deporte dándole clase a otro y le diga un truco que tú nunca habías pensado. ¿Cómo? ¿Es así? ¿Qué sé yo? Si es un bateador, batear una curva y le dicen, mira, tiene que esperar que se desarrolle la curva, no le haga swing antes que desarrolle. Y cuando desarrolle, entonces hale swing. Oye, tú tienes 20 años bateando mal, pero esa vez que tú oíste eso, entendiste cómo es, ya de ahí para adelante, tú ni te preocupas de lamentarte de que no te sabía eso. Es de ahora en adelante cómo dominar eso. Así, cada conocimiento nuevo que tenemos, lo importante es insertarlo y aplicarlo. No es ni siquiera lamentarse de no haberlo hecho. Y por lo tanto, ayudar a más personas a que sean mejores. ¿Algún otro comentario o pregunta? Respecto de la transformación de la cultura y del proceso de cómo las ideas influencian las culturas, una de las razones por la que eso no se ha desarrollado en el Evangelio, en el discipulado que nosotros hemos conocido, es por una razón muy clara. Y es que ese proceso de transformación no los pueden hacer la gente del púlpito. Porque ellos no son profesionales, ni intelectuales, ni artistas. Y como ellos no lo pueden hacer, han preferido no socializar los secretos con la gente de los bancos, para que la gente de los bancos no los superen en sabiduría. Porque un comerciante cristiano maduro en la fe va a saber mucho más de negocio que un pastor. Y un médico cristiano maduro en la fe va a saber mucho más de biología y medicina que un diácono y que un pastor.
pero mucho más. Tanto que le va a poder dar clase, le va a poder decir, pastor, siéntese ahí para que usted sepa cómo es que funciona el cuerpo humano. Y como hablábamos antes de que vivimos en una sociedad jerárquica, donde algunos se creen que cuando saben algo están por encima de los demás, prefieren lo poco que saben, quedarse con ello y no socializarlo para que los demás no avancen. En muchos casos, hay raras excepciones, pero el patrón es ese. Es tan así que en la cultura popular dominicana, los maestros de sastrería cortan los patrones de noche. ¿Ustedes saben por qué? Porque los operarios no están ahí y no pueden ver cómo es que el maestro hace los patrones. Porque si los operarios ven cómo el maestro hace los patrones, ellos van a comenzar a experimentar y van a aprender. Y se van a convertir en maestros sastres y van a poner eventualmente otra sastrería. Entonces, para que eso no pase, los maestros sastres tienen esa práctica. Fíjense cómo es una cultura de atraso y de mantener a la gente abajo. Eso es la cultura dominicana, pero esa no es la cultura del reino de Dios. Sí, y también nosotros tenemos que dejar atrás ese pensamiento de que emprender algo o echar un negocio adelante, mucho trabajo, eso no, siempre uno piensa como que ay, es más fácil trabajarle a otro, que tú tienes tu dinero ahí mensualmente, sin tener que hacer todos los sacrificios de poner un negocio y subirlo tú misma y fregar con gente y tener empleados. Entonces es como que quitarse también esa mentalidad de que ser empleado es mucho más fácil que emprender y que dirigir, porque también te han hecho creer que tú no tienes como la capacidad que tienen esos empresarios de mantener la competencia o de mantenerte en un nivel en el que pueda sobresalir en el mercado. Entonces, como que nos movemos en función del miedo. O sea, antes de iniciar algo, ya estamos pensando que vamos a fracasar o que eso no va a prosperar porque la competencia que tenemos es muy fuerte y que eso no nos va, entonces va a matar peor que siendo un empleado. Entonces, muchas veces esa parte de que uno mismo se rinde, pero es por esa mentalidad que hemos venido como adoptando o alimentando de que no podemos o que no somos como lo suficientemente poderosos o fuertes para sustentar un negocio, tanto como los empresarios de nuestro país. Entonces es eso también, Sí. la mentalidad. Bueno, pues hemos concluido nuestra sesión de hoy. Les damos las gracias por haber participado. Y esperamos que la próxima sea tan productiva. ¿Sí? Tengo que salir realmente, estaba pidiendo a Juan que grabara la parte final. Pues tenía una pregunta que quería aclarar, o por lo menos, no sé, solicitar alguna luz. Yo pienso entonces, Luis, que el concepto pastor debería de cambiar, ¿no? O sea, porque actualmente al pastor lo tienen así también, como si fuera más un patrón o un jefe o alguien a quien hay como que servir, que seguir. El pastor es un reyesuelo. Un reycito. Lo que pasa es que la idea de pastor es la idea de ministro y la idea de ministro es de servidor. Esa es la bíblica. Lo que hay que retornar al modelo bíblico
salirse del modelo contemporáneo y volver a la escritura, donde el ministro es un servidor del cuerpo. Es un modelo católico romano, Luis, completamente. Clerical. Clerical, top down. Y a veces somos nosotros mismos que le damos Claro. ese poder, o sea, porque ¿quién dijo? O sea, si yo misma sé o soy un creyente maduro, va a ser muy diferente la manera en la que yo me relaciono con el pastor, la manera en la que yo tengo interacción y comunicación con ese pastor, antes de verlo a él como alguien que es superior e intocable. O sea, yo le voy a dar el lugar que le corresponde y también voy a aportar, o sea, me voy a creer con la capacidad de aportarle a él también. Entonces, Claro. muchas veces nosotros, como nosotros lo ponemos, o sea, como en un estandarte que no es intocable o que no nos podemos acercar o que él tiene toda la verdad absoluta, cuando no es así. Exacto. Pero ya sabemos el truco. Como el cocinero que se aprendió el nuevo ingrediente o el jugador de béisbol que aprendió a batear una curva. Tiene que practicarlo. Bueno, entonces, gracias a todos. Y Sí, Gracias, don Luis. en la próxima ocasión. Dios te bendiga, Nico, siga mejorando. Excelente. Bendiciones. Este tiempo de hoy. Gracias, don Luis. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño.